Hoy estamos con Juan Andrés Romero. Él es el CEO, fundador, alma mater, como queráis decirlo, de Cler. Cler Estructura es una sociedad cotizada en el GROW, en el segundo mercado de la bolsa madrileña, pero que tiene un proyecto internacional que ha atraído el interés de muchas miradas, porque él en el fondo es un emprendedor tecnológico que se dedica también al mundo del inmobiliario, del ladrillo, pero que su compañía tiene un elemento muy distintivo a la hora de construir una Smart City vacacional en República Dominicana, Larimar se llama, pero también con otros muchos proyectos y una vida muy interesante que a continuación vamos a ir repasando junto a él. Juan Andrés, muchas gracias por recibirnos aquí en vuestras instalaciones en República Dominicana. Bueno, muchas gracias por venir y siempre un honor compartir contigo. Por empezar por el inicio, ¿no? Tú eres murciano, estudiaste arquitectura, eres un profesional que entró en el mundo de la empresa, pero ¿cómo recuerdas esos primeros años en tu ciudad, en tu comunidad autónoma? El niño, la educación, la infancia, el reto profesional. No todos los profesionales hacen este viaje al mundo empresarial. ¿Cómo fueron aquellos primeros años de formación en Murcia, donde de alguna manera nace esa vocación en el mundo de la arquitectura y de la construcción? Y cómo también fueron esos recuerdos que aún tienes hoy de tu pasado, de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros. Yo recuerdo una infancia muy bonita. Yo soy de un pueblo pequeño, se llama Mazarrón, orígenes humildes. Mis padres se casaron muy jóvenes y entiendo que fue una época no fácil para ellos, tan jóvenes criando hijos, pero yo lo recuerdo con felicidad. Mi padre lleva mucho tiempo en el sector de la construcción, es algo que siempre lo he visto, con lo cual me viene de ahí seguro, no es algo que me venga porque lo haya aprendido, sino que lo he vivido en mi casa y en algún momento determinado, yo ahora que me toca la etapa de ser padre, pues me veo muy reflejado a mis hijos, en cómo ellos sienten, ¿no? Me acuerdo mucho de aquella etapa y me acuerdo perfectamente del día que le dije a mi padre que yo iba a ser arquitecto. Y por mi forma de ser, de cumplir siempre las cosas que digo, empieza probablemente en aquella época, empiezo a marcarme objetivos siempre para cumplir con ese compromiso que yo tenía con mi padre de lograr ser arquitecto. También entiendo que le pude causar problemas, ¿no? Porque no era una carrera barata. Y a él probablemente le impulsó a tomar decisiones atrevidas para poder hacer frente a esos estudios, ¿no? Y lo pudimos cumplir y me hice arquitecto y son momentos que recuerdo ahora con mucha felicidad. No fueron fáciles, pero los recuerdo con mucha felicidad. ¿Echas de menos el estar allí con tu familia, con tu gente? ¿Has tenido que hacer las maletas, primero a Madrid, luego a República Dominicana? Esas raíces, esa relación con tu mundo de infancia y familiar, ¿cómo lo llevas? Yo fui a Madrid con 18 años, montado en un camión de tomate. Aquí tenemos una serie de Netflix, ¿eh? Sí. Y nada, llegué a Madrid y desde entonces pues he pasado más tiempo fuera de Murcia que en Murcia. Tengo un recuerdo precisamente este verano de darme un baño de cariño con mi familia. Yo tengo una familia muy grande, mi madre son 14 hermanos, mis padres son 7, tengo muchos primos, tal. Entonces este verano me dediqué a verlo y a disfrutarlo y a sentirme querido, ¿no? Nunca había sentido tanto la distancia como este verano, cuando estuve allí, ¿no? Entonces sí que claro que lo echas de menos, al final es tu gente, ¿no? Pero yo siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer, o sea, es mi vocación, siempre lo ha sido, el ponerme reto, intentar hacer cosas grandes, o sea, donde yo mismo siento que no vas a ser capaz, pero vas a luchar hasta que lo consigas, y es lo que siempre he hecho. Y este proyecto nace con esa vocación. Y tienes, en ese sentido emocional que has expresado, tienes un concepto de deuda emocional con la familia, con ser profeta en tu tierra, con volver a Murcia. ¿Te gustaría volver a, no sé, por la noche sueñas en alguna ocasión en poner la primera piedra allí, en algún proyecto que digan un hijo murciano, que lo vamos a hacer, no sé, hijo predilecto de la ciudad o de la comunidad? No, realmente o sea, yo no soy muy amigo del halago. O sea, sí que tengo en mente desde hace mucho tiempo proyectos para mi pueblo. Mi pueblo es un pueblo de costa con un potencial tremendo. Mazarrón. La eterna promesa, pero el problema es que se va a quedar en promesa, por lo que parece, no termina de explotar. Pero bueno, ya volveré yo y lo pondremos en su sitio, ¿no? Pero no tengo yo ese aprecio del halago, al contrario. Es decir, cuando alguien me halaga mucho, me suelo sentir incómodo y pensar que hay algo
Debo tener alguna tara de infantil. Volviendo a Madrid, ¿no? A esos estudios de arquitectura, cuando se semilla de alguna manera esa vocación de ir más allá de un estudio de arquitecto y proyectar una compañía. ¿Cómo surge este modelo de negocio en el cual has integrado en vertical todos los trabajos, ¿no? Porque no solo es un estudio de arquitectura, no solo es una ingeniería, no solo es una constructora, sino que llegas a la promoción inmobiliaria, pero integrando que todo lo que se hace lo hace de acuerdo con tu modelo, ¿no? Con tu integración y con una base tecnológica que llama mucho la atención, ¿no? No es un concepto de ingeniería, pero es un concepto de tecnología aplicada al sector, ¿no? Bueno, es una historia de varios capítulos. ¿Cómo surge todo eso? ¿Cómo inicia? Inicia con una crisis inmobiliaria, subprime, 2008-2009. La empresa de mi padre pues, se llama Pique, como tanto. Recuerdo muchas conversaciones en las que él intentaba decir, pero ¿qué he hecho mal? Lo que he hecho mal ha sido esto, si hubiera lo hubiera hecho distinto. Y yo le decía, no, da igual, es un tsunami. Es decir, da igual lo que hubieras hecho, otra cosa hubiera pasado, ¿no? No eres capaz de imaginar el escenario, pero me imagino lo duro que fue para él. Vamos, lo sé, lo vi en primera persona. Y a mí me motivó mucho en ese punto en el que yo estaba ejerciendo solo como arquitecto, el sentarnos en familia y decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué recursos tenemos? Y con eso, pues básicamente dije, mira, yo sé calcular estructuras, lo hago muy bien, optimizamos las estructuras, las construimos y vamos a ofrecer un modelo integrado en el que podamos obtener esa ventaja competitiva de hacer un buen cálculo para luego ofrecer la obra y monetizar ese ahorro que se produce. Lógicamente dice, eso en España no lo podéis hacer, el mercado estaba muerto y nos fuimos. O sea, nos montamos en un avión, recuerdo perfectamente el primer viaje, 12 de septiembre del año 2011, entrando en Barajas, me acuerdo entrando el túnel del avión, era como voy a entrar a otro mundo, ¿no? Ese túnel era simbólico, era como voy a salir de una vida para entrar en otra, y así fue, tal cual. De ahí surge la integración vertical ingeniería de construcción, modelo Clerc, que nos lleva a ir creciendo de forma sistemática hasta el COVID. En el COVID se produce otra vez un parón. En este caso, a pesar de que en el diseño del modelo de negocio habíamos puesto todos los mecanismos para evitar que pasara lo que había pasado en el 2008-2009, pasó. ¿Y qué pasó? Básicamente que nos cerraron las fronteras. Era un modelo de negocio en el que los ingenieros tenían mucha movilidad. Esa movilidad nos daba muchas ventajas en muchos sentidos, no voy a entrar tampoco en el detalle del por qué. Y entramos entonces en un debate moral y en un debate empresarial interno. El moral es, ¿qué hago con el equipo? Tengo una crisis por delante, no sé lo que va a durar, y si mantengo el equipo, me arriesgo a quebrar la empresa. Eso fue una de las cosas que hizo que en 2008-2009 mi padre quebrara. Mantener el equipo cuando ya estaba la crisis encima. Por otro lado, la lección del teletrabajo, de cómo un modelo de ingeniería puede transformarse. En ese momento, la decisión me pudo más a la moral, mantuve el 100% de la plantilla y lo que hicimos fue dedicar todo el recurso humano a I+D. I+D más I, es decir, la gente más tecnificada. La pusimos a hacer proyectos de inteligencia artificial, a intentar mejorar nuestros procesos de cálculo, optimizar todavía más. Hubo mucho trabajo ahí y la gente menos tecnificada, en la parte de innovación, lo que hicimos fue equipos de trabajo en la que dijimos, oye, pensar cómo era vuestro día a día, cómo era vuestro trabajo y cómo se podría mejorar en eficiencia. Bueno, fue una decisión, entiendo que era la correcta, porque era una empresa de know-how y si tú pierdes la empresa la ibas a perder de todas formas, ¿no? Dijimos, pues, vamos hasta el final. Resultado de esa decisión, la métrica de EBITDA, por ejemplo, del 2022, estábamos en márgenes de EBITDA del 30%, mientras que en 2019 estábamos en el 20%. Quiere decir que más allá del sufrimiento que tuvimos que pasar, sobre todo yo, el ver cómo se te va de las manos la compañía, pero luego ver que la decisión correcta, la lealtad de tu equipo, el que hoy Larimar pueda ser lo que es, tiene mucho que ver con la lealtad del equipo. Y luego viene otro aprendizaje, y es que en todo ese proceso nos convertimos en una empresa tecnológica. Empezamos a pensar como una empresa tecnológica, empezamos a meter metodologías de gestión, Scrum, empezamos a hacer A/B testing permanentemente en todo lo que hacemos, empezamos a aprender de marketing digital, aunque nosotros en la parte de estructura nunca lo necesitamos porque era un negocio de boca a boca, nos ha servido también para poner la base de hacer Larimar. Con lo cual, uno nunca sabe, la vida te lleva por los caminos, uno toma decisiones
en base a sus valores y eso te convierte en quien eres. Y yo creo que si hoy somos lo que somos y tenemos la fortaleza que tenemos es porque se han tomado decisiones muy valientes cuando se tenían que tomar, se ha tomado el aprendizaje tanto de los aciertos como de los errores y eso nos convierte en una empresa fuerte, una empresa en la que cualquiera de los que está en el equipo da un brazo por la compañía y eso es muy difícil de conseguir. Te iba a decir que muchos piensan en que Cler es el éxito de su empresario, de su emprendedor, de Juan Andrés Romero, pero tú también le has echado flores al equipo, es decir, también es el éxito del equipo que está detrás. ¿A quién pondrías, si tuvieras que hacer un reconocimiento, a qué parte del equipo o a qué personas en los últimos hitos que habéis conseguido te gustaría agradecer, por decirlo así? Mira, es complejo, es complejo porque al final tiene equipo de venta muy bueno, equipo de construcción muy bueno, equipo de ingeniería muy bueno, equipo de arquitectura fantástico lo que estamos haciendo, hemos conseguido operaciones financieras, estamos haciendo un trabajazo en comunicación, es decir, las felicitaciones al equipo en general, o sea, no puedes segmentar quién es más importante, es decir, yo al final, como yo digo, yo soy un guía, yo intento además mi forma de trabajar es siempre intentar estar donde pienso que está el punto más débil o más crítico de la empresa, con lo cual yo me muevo en muchas funciones y he trabajado de la mano con cada uno de ellos y sé que cada uno de ellos está a un nivel extremadamente bueno. Una de las críticas que hemos sufrido muchas veces, quizá por mi personalidad, es que dicen, es que el proyecto es muy dependiente de ti. Yo creo que el proyecto ahora mismo, aunque yo no estuviera, el proyecto se lleva a cabo, lo hacen ellos. Has hablado de Cler, estructuras, el origen del grupo Cler, has hablado de internacionalización en varios mercados, del tsunami de dos crisis, la financiera y la del COVID que han pasado por encima. Hoy y ahora, si tuvieras que definir Cler, ¿cómo lo definirías? Y en segundo lugar, ¿Cler es solo Ciudad Larimar o es el proyecto estrella, pero hay otros proyectos en carteras o previsión de abordarlos? Porque muchas veces se identifica a Cler con Larimar y Larimar con Cler, pero parece ser que hay un histórico y también hay un futuro que va mucho más allá. Vamos a ver, ahora mismo a la fecha hemos podido construir con la marca Cler, no te digo antes de Cler, que también hay mucho, cerca de 200 proyectos en diferentes países del mundo. Es decir, no es una empresa monoproyecto, ni muchísimo menos. Pero es cierto que el proyecto Larimar tiene un tamaño, tiene una personalidad, tiene un impacto en muchas áreas que no son solo la construcción, que fagocita por tamaño de balance, como poco a poco va fagocitando el balance, es decir, un balance de una constructora de ingeniería de repente empieza a aparecer una promotora y se va comiendo el balance. Es evidente que en cuanto empieces a entregar vivienda y empieza a aparecer en PIG, todo el balance queda absolutamente contaminado por Larimar. ¿Larimar es un proyecto único? No, yo creo que toda la construcción de valor que se está haciendo en cuanto a las capacidades de construcción, que ya estaban más que demostradas, en cuanto a las capacidades comerciales que hemos creado para Larimar, las capacidades de generación de arquitectura, lo que están dando como resultado es una empresa capaz de construir ciudades desde cero. Es decir, este equipo puede crecer, no digo que lo vayamos a hacer en el corto plazo, pero todo ese know-how que está ahí concentrado puede replicar este proyecto en cualquier parte del mundo. Y eso creo que es un valor muy importante, la capacidad de controlar toda la cadena de valor en la construcción y además ser autosuficiente en la parte de marketing y venta, crean una compañía extremadamente potente. La gente, el mercado, antes o después se va a dar cuenta de eso. O sea, podemos clonar con el mismo equipo otras realidades, otros éxitos en ciudades, en otros ámbitos también, dentro y fuera de República Dominicana, dentro y fuera de América. Se pueden hacer otros proyectos, evidentemente. Les digo, no es el momento. Ahora tenemos foco absoluto en lo que estamos haciendo. Hemos desinvertido en Bolivia, hemos desinvertido en Paraguay, hemos desinvertido en muchos sitios y hemos concentrado todos los recursos en República Dominicana. Es una apuesta total, contrario a cosas que yo he dicho muchas veces. Diversificación geográfica, el riesgo de... Y aquí hemos hecho justo lo contrario. Vamos all in a hacer este proyecto. Pero es un proyecto que en sí mismo, como te digo, está creando unas capacidades de compañía, creo que no sé si existen ahora mismo. Me imagino que sí, en países árabes hay empresas que están haciendo absolutas barbaridades, pero lo que estamos haciendo nosotros y como empresa que venimos desde abajo, me parece que es algo muy digno de mencionar.
Llevamos mucho tiempo hablando de Larimar, pero no hemos explicado qué es Larimar. O sea, esta Smart City, esta ciudad vacacional, ¿cuáles son las principales métricas a la hora de alguna manera dimensionarlo en la cabeza? ¿Cuántos habitantes va a tener en esa población flotante la ciudad Larimar? ¿Por qué desde el primer momento la has concebido como una Smart City, como una ciudad inteligente? Has hablado de tecnología, me imagino que hay mucha tecnología aplicada al proyecto. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la podemos visionar en tamaño, en servicios, en forma de trabajar? Bueno, Larimar es un proyecto. Yo en mi etapa de vida, pues lógicamente he vivido en muchos países, he viajado mucho, gracias a Dios, tengo una formación muy concreta y es algo que se estaba fraguando en mi cabeza desde hacía tiempo, esa idea de crear una ciudad pensada para vivir, ¿vale? Que ese es quizá la gran diferencia con otros proyectos que están pensados para ganar dinero. Esto está pensado para vivir, el dinero es una consecuencia. Entonces de ahí se empiezan a retomar ideas de los años 60, 70, la idea de la ciudad de jardín, ¿no? La ciudad jardín, tenemos ciudad lineal en Madrid, tenemos Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia es una ciudad jardín, Brasil es una ciudad jardín. Entonces esas ideas... Ya también hay ese modelo. Exactamente, ese buscar el contacto de la persona con la calle, ¿no? No depender tanto del vehículo. Yo a veces hago el esquema de, oye, ¿cómo se vive por lo menos, habrá sitios que no? En España se va buscando cada vez más estar en contacto con la calle, pero en general en Sudamérica no suele ocurrir. Y es que tú vives en una burbuja, que tu casa te mueves en otra burbuja, que es el coche, vas de la burbuja a casa, en la burbuja coche a la burbuja trabajo. Es decir, al final en nuestra vida se convierte en esos pequeños espacios reducidos, ¿no? Y perdemos el contacto con la naturaleza, con el pasear, con otro tipo de vida que luego nos hace sentir muy bien. Cuando, oye, pues nos vamos de vacaciones, nos vamos a la playa y de repente nos sentimos muy bien, ¿no? ¿Por qué no diseñar una ciudad donde te puedas mover así y donde puedas tener esa sensación de expansión espiritual cuando tú vas caminando por el borde de ese paseo marítimo que estamos haciendo con una vista panorámica espectacular? Pues bueno, pues se diseña desde cero pensando en el cliente. Todo lo que se hace en Larimar se hace pensando en el cliente. Entonces se hace una concentración de edificación en altura, se libera muchísimo espacio verde en el suelo, se genera un peine de áreas verdes, que tenemos un porcentaje de verde altísimo en el proyecto, completo de caminos, con pistas deportivas, con lagunitas donde puedas pararte atrás, zonas de juego infantil, o sea, todo pensado para estar en la calle. Y de ahí surge, pero es que la ubicación también es un lugar excepcional. O sea, yo la primera vez que vi el proyecto fue inmediato. O sea, no es que yo viniera aquí diciendo voy a hacer un proyecto inmobiliario, es que cuando llegué al terreno dije voy a hacerlo aquí. O sea, es que fue en ese momento, ¿no? Es una ciudad de unas 20.000 viviendas, algunas plazas hoteleras, no va a ser muy numeroso en plazas hoteleras porque no tiene vocación de ser un proyecto hotelero, sino es un proyecto residencial con algo de hotel, porque lógicamente estamos en Punta Cana y lo pide. Creamos la experiencia de playa con lagunas artificiales, con la vista al horizonte, y ahí en ese acantilado creamos que decía antes, ese paseo marítimo con locales comerciales, restaurantes y demás, emulando la experiencia de vida que nosotros conocemos muy bien del Mediterráneo, ¿no? De salir por la noche a pasear, a cenar, de compras por el día, lo que sea. Creamos eso de forma artificial, conectado a la red de la ciudad jardín, con campo de golf y con otra serie de cosas, pensado para vivir. Y el término de Smart City, la tecnología, porque yo te he escuchado en alguna conversación hablando de que si no estuvieras en esto de la promoción inmobiliaria y la construcción y la ingeniería, estarías desarrollando proyectos TX, proyectos tecnológicos. ¿Cómo está funcionando? No sé si en la comercialización, en la conexión. ¿Cómo funciona ese concepto de Smart City? Bueno, el concepto de Smart City empieza desde el propio diseño, como te he dicho. O sea, esas estructuras en forma de peine permiten una construcción muy eficiente. Esa eficiencia es smart, ahorramos y al mismo tiempo conseguimos que todo funcione mejor. Todo el manejo tecnológico de la Smart Home, lo que tiene que ver con cómo manejas tu vivienda, puedes manejarla con el teléfono, encender la luz, la calefacción. Bueno, aquí la calefacción no la vas a poner cuando enciendes el acondicionado, pero entiendo tú lo que sería el concepto de Smart Home. Y luego el concepto de la administración de la ciudad. Por ejemplo, el control del llenado de un contenedor de basura para hacer la recogida y no dar lugar a que se desborde, el consumo de agua, consumos eléctricos, o sea, todo el control de lo que sería la ciudad es la otra parte más. Y luego estaría lo que yo llamo el concierge global de la ciudad. Una ciudad que está diseñada para que el servicio al ciudadano
no está pensado como un municipio, sino como un resort donde vas a tener una calidad de servicio casi como si estuvieras en un hotel, de limpieza de áreas comunes, limpieza de tu propia casa, el servicio del supermercado que te lo lleven a la casa, el delivery de lo que tú quieras, tener una central de compra donde puedas mantener una bodega de altísimo nivel que te pueda dar servicio en cualquier momento en tu casa o incluso a los restaurantes en la zona. O sea, hay toda una planificación que garantice que tú vengas aquí y disfrutes del tiempo que estés en la ciudad. Hay dos preguntas de ámbito financiero que me gustaría hacerte. Una es la salida a bolsa. Es un empeño personal tuyo, tenemos que ir a capitalizarnos en bolsa, salirse al GROW, al segundo mercado, al mercado bursátil alternativo de Madrid. ¿Estáis ahí presentes? ¿Cuál es tu experiencia después de haber pasado este proceso? Y si lo aconsejarías o no a terceros. Hay mucho empresario familiar que le teme mucho a exponerse públicamente y a ese ejercicio de transparencia que supone salir a los mercados financieros. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es el caso de éxito o no que estás teniendo? Y si lo aconsejarías a terceros. Bueno, mira, la decisión de salir a bolsa fue una decisión en la etapa ingeniería construcción, esa es en 2016, solo estábamos en Bolivia y fue una decisión. A mí me gusta mucho la bolsa, siempre he estado invirtiendo, perdiendo pasta en Forex, sabes cómo se aprende, ¿no? Perdiendo. Sí, eres de los míos. Exacto. Nos encanta jugar a la ruleta de los mercados financieros. Exacto. Después aprendí a ganar y todo ese aprendizaje me ha servido mucho en el manejo de una empresa donde manejamos muchas monedas para proteger la divisa y demás. Pero fue una decisión que estuvo sobre todo enmarcada en el contexto en el que el sector de la construcción estaba absolutamente demonizado. Era imposible financiar una empresa que tuviera que ver con el sector de la construcción. Entonces, cotizarla fue una forma de contarle al mercado y a la banca que esto no era una empresa de construcción como las demás, que esto era una integración vertical de ingeniería de construcción que tenía mucho sentido, con márgenes mucho más altos que los que tiene históricamente el sector y el mercado con capacidad de desarrollo, no en un mercado agotado como el español. Y eso nos permitió acceder al circuito bancario que lo teníamos cerrado y nos permitió crecer de Bolivia a Paraguay, Uruguay y después República Dominicana. Fue en ese contexto. Después, en el contexto de post-COVID, o sea, la parte de COVID como tal, la exposición en una situación tan negativa es mala, hay que ser claro. Porque si tú tienes tu empresa y digamos, oye, aquí está mi problema y lo tengo guardado en un cajón, pero cuando estás en bolsa dices, señores, este es mi problema, ¿vale? Todo el mundo sabe cuál es tu problema porque es público y eso te dificulta el acceder. Al contrario de lo que había supuesto en positivo, supuso una dificultad adicional acceder a capital cuando hacía falta. Pero bueno, fuimos capaces de utilizar los mercados para financiar, en este caso vía equity, no vía deuda, convenciendo a inversores que nos ayudaran a hacer lo que hoy estamos haciendo. Y bueno, en positivo o negativo o en neutro, te podría decir, el mercado no ha sido capaz de entender todavía la dimensión de lo que estamos haciendo aquí. Todavía no ha puesto en valor el trabajo de los últimos 4 años. Yo creo que el mercado apenas está cotizando lo que vale la constructora y no está cotizando el proyecto inmobiliario. Pero, como te he dicho antes, no creo que tarde demasiado en darse cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Es un buen momento para comprar acciones de Cler, entonces, ¿no? Hay que decírselo a los oyentes. Es un momento excepcional. Yo no sé si es bueno que yo lo recomiende, pero creo que es un momento excepcional. Pocas veces se da una situación como esta. Y en los últimos tiempos, semanas o meses, yo creo que semanas, habéis hecho un nuevo proceso de refinanciación aplicado al proyecto de la ciudad de Larimar. Volvéis a salir a mercados financieros. Creo que a través de la Bolsa de Panamá se van a hacer varias emisiones de bonos, ¿no? de deuda. Esta nueva situación de salir a los mercados, en este caso mercados internacionales como la Bolsa de Panamá, es también un reto en la misma línea de ejercicio de transparencia, de puesta en valor, etcétera, etcétera. Bueno, mira, aquí ha ido como 2 etapas, ¿no? Por entenderlo. Una es entender, en esa parte decimos que Cler es una empresa tecnológica. Cuando nosotros diseñamos, en este caso aquí ha sido un trabajo quizás donde he estado yo muy involucrado, muy personal con el director financiero, se hace un modelo de negocio en la parte inmobiliaria que no es propio del sector inmobiliario. Es decir, cuando nosotros vamos con nuestras corridas financieras, como dicen aquí, a llevarlo a diferentes fondos de inversión, no entienden el modelo.
porque están acostumbrados a cosas encapsuladas. No entienden que la misma empresa haga arquitectura, ingeniería, construcción, venta, que lo hagamos todo. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú le dices, oye, vamos a financiar esto, con 25 millones lo resolvemos? Dices, ¿cómo que con 25 millones? Necesitas 500. Dices, no, 25. Con 25 lo hacen, ¿no? Entonces, encuentro un choque. Entonces, ¿qué ha supuesto este proceso, ese reto? Es decir, una de dos, o nosotros nos adaptamos a ser lo que todo el mundo es en el sector, o seguimos siendo lo que somos, lo que creemos, y vamos a intentar encontrar el partner financiero adecuado. Bueno, aquí Felipe Moreno nos llevó al Banco de Panamá, al Banco Mercantil de Panamá, y pudimos contarle el proyecto con mucho detalle, trabajar con ellos de la mano. Ellos sí entendieron las ventajas que supone esa integración vertical y nos ofrecen una solución 360, desde ese apoyo financiero más inmediato donde dan el crédito a todo el seguimiento y acompañamiento para la emisión de una deuda estructurada, donde a través de su banca privada y de colaboradores accedemos a otro tipo de inversor que ya entiende el proyecto, ¿no? Entonces, tener un socio financiero que entiende el proyecto y te da una solución 360, no solo a la compañía, sino incluso a nivel personal, pues bueno, creo que ha sido un gran éxito y es un punto de inflexión absoluto, porque todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho prácticamente a recursos propios o con financiadores de eventos, no habíamos tenido un socio financiero del nivel de Banco Mercantil. Juan, hemos pasado en esta conversación del camión de tomates para ir a Madrid a la innovación en tecnología, a la innovación en el sector tan tradicional como el ladrillo, como el mundo inmobiliario y constructor, a la innovación en mercados financieros y en soluciones financieras. Para acabar, si tuvieras que hacer balance de toda esta joven vida que tienes, pero intensa vida empresarial, ¿con qué hitos te quedarías? ¿Con qué imagen? Es decir, ¿cuál es ese momento estrella que dices, este fue el punto de inflexión o fue el punto de ideación o de creación de todo? Una imagen, una foto. Yo el día que aparté las matas y vi las vistas que tiene el Larimar, fue como si me cayera un rayo y dije, ya sé lo que voy a hacer los próximos 10 años de mi vida. Fue un momento muy intenso. Pues nos quedamos con esa foto y te voy a pedir dos mensajes. Un mensaje a otros emprendedores, empresarios, compañías que están en España y que no conocen Dominicana, no apartaron esa vegetación para ver lo que había detrás. ¿Qué le aconsejarías para poder venir y disfrutar de las oportunidades en este país? Y en segundo lugar te pediría un segundo consejo, y es para todos aquellos que no conocen el proyecto de Larimar y que quizás a través de esta entrevista están conociendo un poquito más qué es Larimar, como esa Smart City residencial y vacacional, para que inviertan o pongan en su radar de inversiones a Larimar. Bueno, con respecto a República Dominicana, te diría que es un mercado que está viviendo un momento muy especial. Estos momentos que se producen, cada ciclo inmobiliario se produce en uno o dos sitios del mundo. República Dominicana lo está viviendo ahora mismo. Tiene unas condiciones muy buenas a nivel jurídico, a nivel costo-beneficio o digamos riesgo de inversión, lo demás como quiera, y tiene un mercado inmenso al norte, que es Estados Unidos y Canadá, donde se van a jubilar más de 30 millones de personas en los próximos 10 años. Con lo cual, esa oportunidad irremediablemente va a llevar a un crecimiento y a una transformación del país. Lo sabemos muy bien los españoles, que lo vivimos en los años 90 con los británicos y los alemanes. Exactamente igual va a pasar aquí, o con sus matices, pero va a ocurrir algo muy parecido. Y es un país que ofrece muchísimas oportunidades, ¿vale? Es decir, es una economía abierta, aunque pueda parecer que no, pero cada vez que están conociendo gente que vienen españoles, italianos, a que llegan y emprenden negocios y en un tiempo muy corto son negocios exitosos. Desde luego las cosas hechas de forma profesional siempre tienden a escalar más. Y luego, con respecto a Larimar, creo que es una inversión primero muy rentable a nivel inmobiliario, porque nuestra estrategia de precio también ha partido de precios bajos, de ir subiendo el precio, permitiendo que la gente que nos acompaña desde el principio vaya teniendo muy buena plusvalía. Pero es un proyecto especial, es decir, es una forma de invertir en algo distinto. Y esas cosas distintas y especiales, a la larga, son las que tienen mejores rendimientos. Pero cada uno ahí toma sus decisiones de inversión. Pues muchas gracias, Juan Andrés Romero, empresario, alma mater de este proyecto de la ciudad Smart City
Larimar en República Dominicana y de Cler o Cler Estructuras, la compañía que cotiza en la Bolsa de Madrid. Pon tú el broche final. Dile a los murcianos algo desde esta atalaya en la que se ha construido Cler y en la que se ha construido el proyecto de Larimar. Un último mensaje, mirando a la cámara y ya la despedida. No sé, solo a los murcianos les puedo decir que tenéis una tierra muy bonita, pero que os esperamos aquí en Larimar, que creo que tenéis una oportunidad fantástica de disfrutar de algo único.